Imagina vivir en un mundo donde la luz parece haberse extinguido por completo. Un mundo donde los cielos ya no reflejan la pureza del Creador, sino la densa neblina de una corrupción que avanza sin freno. En esos días lejanos, cuando los caídos caminaban sobre la tierra y la maldad se multiplicaba en cada rincón, una sola vida brillaba en la más absoluta oscuridad. Su nombre era Enoc, un nombre que significaba consagrado y que desde su juventud llevó grabado un anhelo profundo e inquebrantable por lo divino. Mientras la humanidad elegía el camino de las sombras, Dios puso su mirada sobre este hombre ordinario y lo llamó a recorrer un camino que pocas almas mortales han tenido el privilegio de transitar. Quédate conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que estás por escuchar no es una simple historia del pasado, es un espejo exacto del tiempo en el que vivimos hoy, una advertencia de fuego y una promesa de esperanza que estremecerá tu espíritu, Enoc. Hijo de Jared, no era un guerrero con armadura ni un rey sentado en un trono de oro. Era un hombre sencillo que trabajaba la tierra con sus manos, que oraba fielmente al alba y buscaba respuestas en el susurro del viento, en la firmeza de la roca y en el brillo de los ríos. Pero dentro de su pecho ardía una llama que el paso del tiempo no podía apagar. En una época plagada de distracciones y soberbia, él eligió el silencio. Y en ese silencio, Dios comenzó a hablarle de un modo íntimo, revelándole secretos ocultos para el resto del mundo. Su existencia común se transformaba paso a paso en un sendero sagrado. Un día cualquiera, mientras caminaba por el valle, el aire comenzó a temblar. El canto de los querubines inundó el espacio y una voz profunda, que iba más allá de cualquier murmullo terrenal, pronunció su nombre. Se le ordenó prepararse, porque había sido hallado digno de ascender más allá de los límites materiales, de ver lo oculto y de cargar con visiones que cambiarían la historia del cosmos para siempre. Aquella misma noche, al cerrar los ojos, el espíritu de Enoc fue desprendido de la tierra y llevado mucho más allá de las nubes. Se encontró suspendido en un espacio de pureza infinita, un lugar sin tiempo ni fronteras, ante un trono resplandeciente revestido de una luz tan intensa que resultaba casi insoportable para un mortal. Allí, frente a la majestuosidad de los seres celestiales, recibió la primera y más terrible revelación. Los vigilantes, aquellos ángeles perfectos que habían sido enviados por el Altísimo para velar por los hombres y proteger la creación, habían quebrado su juramento sagrado. Llevados por el orgullo y el deseo desordenado, bajaron a la tierra y cayeron en el más profundo de los pecados. Tomaron a las hijas de los hombres y engendraron un linaje impuro, dando origen a los Nefilim, criaturas colosales, gigantes de inmensa fuerza y renombre, pero portadores de una arrogancia y una destrucción que comenzaron a ahogar al planeta en sangre y violencia. El espíritu de Enoc contempló con horror cómo estos seres gobernaban con puño de hierro. Vio ciudades desoladas, ríos teñidos de rojo por sacrificios paganos y pueblos enteros arrodillados ofreciendo culto indebido a estos monstruos de carne. La tierra misma gemía bajo el peso de la idolatría. Con el alma destrozada, Enoc preguntó en la visión, ¿hasta cuándo toleraría el Señor semejante abominación? La respuesta celestial llegó firme como un trueno, pero cargada de una paciencia infinita. El tiempo del mal estaba contado. Llegaría el día en que las cadenas celestiales serían rotas y la justicia barrería la iniquidad. Pero antes del gran juicio, Enoc debía regresar. Tenía que caminar entre los sabios y los simples, advertir a su pueblo del inicio del fin y sembrar una semilla de esperanza. Se le reveló que un elegido vendría en el futuro para redimir a la humanidad y que su luz eterna vencería para siempre la oscuridad de aquellos gigantes que hoy se creían dueños del mundo. Al despertar, con el cuerpo sudoroso y el corazón inflamado,
Enoc comprendió que su vida ordinaria había terminado. Traía consigo las imágenes nítidas de las alturas celestiales y de las profundidades del abismo. Su misión a partir de ese instante sería firme e inamovible: revelar la verdad desnuda en medio de una cultura que se corrompía en silencio. En otra de sus visiones nocturnas se le mostró el gran libro del cosmos, una obra perfecta dividida en 24 partes donde se registraba meticulosamente la historia del universo, las rebeliones de los ángeles, los secretos de las estrellas y el destino final de los justos y los malvados. Este conocimiento no era para guardarlo en secreto. Era un testimonio vivo para que el cielo y la tierra supieran que nada queda oculto ante los ojos del Creador. Así, Enoc ascendía cada noche en espíritu para aprender los misterios divinos y descendía cada alborada entre su gente para compartir lo que se le había confiado. No era un profeta común. Sus palabras no hablaban de políticas humanas ni de reinos terrenales. Hablaba del origen de los caídos, del castigo eterno que les aguardaba y del tesoro de luz reservado para quienes perseveraran en la fe. Sus visiones se volvían cada vez más intensas y temibles. Vio con claridad las cárceles infinitas donde los ángeles rebeldes eran atados con corrientes de oscuridad densa, esperando el día del veredicto final. Contempló la tierra siendo purificada por el agua y el fuego, valles hermosos transformados en desiertos áridos debido al pecado humano. Pero también vio cometas de misericordia atravesando el firmamento, trayendo salvación para todo aquel que decidiera volver su rostro hacia el Altísimo. Con un valor renovado, Enoc alzó su voz en las plazas, en los montes y dentro de los hogares. Hablaba con una mezcla de autoridad sobrenatural y ternura profunda, describiendo el juicio venidero y anunciando el reino eterno. Como era de esperarse, el mundo reaccionó con incredulidad. Hubo quienes lo tildaron de loco, burlándose y preguntando qué podía saber un simple campesino sobre los cielos infinitos y los decretos de Dios. Otros callaron, dominados por un temor reverente que no lograban explicar. Pero muchos, aquellos que conservaban un corazón limpio, percibieron la gravedad absoluta de sus advertencias y comenzaron a observar el cielo con reverencia, volviendo a la oración. Las visiones no cesaban. Una noche, en la cima del monte, un ser diáfano con ojos como estrellas se materializó ante él. Era un mensajero celestial que le ordenó seguir escribiendo sin detenerse, detallando las rutas del sol, los portales de la luna y las señales que marcarían el final de los tiempos. Dios le estaba devolviendo a la humanidad el entendimiento que se había perdido por culpa del pecado. Enoc aceptó el mandato con un temblor santo, consciente de que se había convertido en el testigo definitivo entre dos mundos. Cada nuevo ascenso revelaba estructuras celestiales compuestas de fuego vivo y libros sellados con sellos de luz pura. Una noche, sus guías espirituales lo llevaron a un valle oscuro y profundo, situado en los linderos de la creación, donde la luz del sol jamás se había atrevido a entrar. Allí permanecían encadenados los vigilantes caídos. Al verlos, Enoc sintió un frío indescriptible recorrer su alma. Eran seres de una magnificencia original, pero completamente rotos. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado la gloria perfecta del Creador, ahora albergaban un vacío de siglos y una desesperación inconclusa. Uno de esos seres, arrastrando las pesadas cadenas de sus brazos, alzó la voz en un lamento que hizo vibrar la roca, suplicando a Enoc que intercediera por ellos ante el Altísimo. Le pidió que recordara al Creador que sus hijos vagaban sin propósito en la tierra y que el dolor los consumía. Pero Enoc, con un fuego de justicia en el pecho, guardó silencio. Sabía que el destino de la rebelión ya había sido sellado por una ley superior. Fue llevado entonces ante la presencia misma de la gloria de Dios, envuelto en llamas divinas,
que no quemaban, sino que purificaban y revelaban la verdad absoluta. Desde el centro del fuego, la voz del Altísimo le ordenó registrar cómo los ángeles caídos corrompieron a la humanidad enseñándoles la hechicería, las artes de la guerra, la forja de armas, el embellecimiento desmedido y la seducción de las cosas vanas. Debía escribir cómo los Nefilim habían devorado los recursos de la creación, oprimiendo al débil y destruyendo la armonía original. Su veredicto era irrevocable, y Enoc sería el escriba oficial del cielo. Con esa unción, el profeta detalló cómo cada elemento del universo, desde el viento hasta el relámpago, obedece a una ley fija y tiene un guardián asignado. Explicó que cuando los hombres rompen esa armonía divina y se entregan a la desobediencia, el desorden de sus vidas atrae inevitablemente el juicio purificador. Pero el gran libro de Enoc no solo contenía advertencias de destrucción. En sus páginas narró la maravillosa visión del árbol de la vida, escondido en los confines del oriente, cuyo fruto sagrado sería entregado como recompensa a los justos en el gran día del Señor. Contempló el tribunal celestial, rodeado por millares de ángeles que ejecutaban decretos con perfecta justicia. Y en medio de esa majestad, vio un valle de paz perfecta, donde las almas de aquellos que nunca se corrompieron descansaban en una dulce espera. Fue allí donde vio al Hijo del Hombre, un ser de rostro resplandeciente, nacido antes de que las estrellas fueran creadas, a quien se le había otorgado toda la autoridad sobre los cielos y la tierra. Al preguntar quién era este personaje celestial, la voz le reveló que era el elegido, el encargado de ejecutar el juicio definitivo, derribar los reinos impíos de la tierra y establecer un reinado de justicia eterna que jamás tendría fin. Cada vez que Enoc descendía de estas experiencias celestiales, su rostro retenía un brillo tenue, una luz sobrenatural que asombraba a su esposa y hacía que sus hijos lo escucharan en el más absoluto silencio. Los ancianos de la tribu se reunían a sus pies para escuchar un mensaje revolucionario. El mundo tal como lo conocemos, con sus ciudades altivas y sus gobernantes poderosos, no durará para siempre. Los soberbios serán despojados de su orgullo y los mansos heredarán la tierra. Sin embargo, la luz de la verdad siempre atrae la hostilidad de las tinieblas. Hombres de poder y escribas corruptos comenzaron a vigilarlo, intentando robar sus escritos o silenciar su voz. La sospecha y el peligro crecían a su alrededor, pero Enoc no tenía miedo. Su corazón ya no pertenecía a este plano material. Una tarde de otoño, mientras caminaba solo por el campo, sintió que su cuerpo perdía peso y se volvía traslúcido. Los cielos se abrieron ante él, y una voz amorosa le anunció que no vería la muerte. Su labor en la tierra había concluido y sus escritos serían resguardados para ser leídos y comprendidos por las generaciones del tiempo final. La vida de Enoc se alza a través de los siglos como un símbolo revolucionario de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando decide vaciarse de su propio ego para permitir que lo divino habite en su interior. En una cultura que adora únicamente la evidencia tangible y los datos lógicos, Enoc nos enseña a valorar lo invisible, la eternidad, el propósito, la santidad y la comunión verdadera. Su desaparición milagrosa de la tierra no fue un escape cobarde, sino la demostración perfecta de que la carne humana puede ser transfigurada por la gloria de Dios. Su espiritualidad no se basó en el espectáculo público ni en la aprobación de las multitudes. Fue una construcción diaria, silenciosa y constante a lo largo de 365 años. Él convirtió su tiempo en un templo, demostrando que el presente adquiere su verdadero valor cuando se vive con una perspectiva de eternidad, sembrando acciones que den frutos en el reino de los cielos. Hoy en día, la humanidad se encuentra en un periodo muy similar al que describió el profeta. Vivimos en la tensión del juicio anunciado pero suspendido, un intervalo divino
que no debe interpretarse como debilidad o ausencia de Dios, sino como una maravillosa oportunidad de gracia y conversión para enderezar nuestros caminos. El mensaje de Enoc continúa resonando en el viento del Espíritu como una advertencia tierna y urgente. El Creador no callará para siempre y el orden original será restaurado. Su vida es un espejo que nos invita a reflexionar. ¿Estamos usando nuestros días para correr desesperadamente detrás del viento y acumular grandezas vacías? ¿O estamos aprendiendo a caminar con Dios, paso a paso, con humildad y paciencia? Recuerda que nunca es tarde para reorientar el rumbo de tu existencia. Cada amanecer es una invitación abierta para transformar tu tiempo mortal en una historia eterna de comunión con el Altísimo. Si este profundo mensaje y esta enseñanza basada en la palabra de Dios han traído luz a tu vida y han tocado tu corazón, te invito a formar parte activa de esta comunidad de fe. No te vayas sin darle un me gusta al video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas películas y reflexiones espirituales, y comparte esta sabiduría con tus seres queridos y con todo aquel que necesite recordar el verdadero propósito de su existencia. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios de abajo, y que la paz y las bendiciones del Altísimo acompañen cada uno de tus pasos hoy y siempre. Dios te bendiga abundantemente.